Hoy estamos reunidos en torno a una gran fiesta, como todos los años, la fiesta de Santa Sofía, una santa que con su ejemplo en pleno siglo II nos muestra cómo, siendo cristiana, no reniega de la fe junto con sus tres hijas. Fe, esperanza y caridad eran las hijas de Sofía, y que en aquel momento ellas iban a Roma, iban a conocer Roma, y comienzan los domingos a visitar las iglesias de la ciudad para conocerla y también para ir a rezar, por supuesto. Y que dice la historia que empieza a hacerse amiga de distintas mujeres de Roma, y eso llevó a que varias de estas personas, especialmente mujeres, comenzaran nuevamente la fe, y muchas de ellas se convertían, iniciaban a la fe del cristianismo. Eso hacía Sofía. Entonces llega a los oídos del emperador. En aquel momento del imperio estaba Adriano, que era el que gobernaba en aquel momento, y que se entera de que esta mujer estaba haciendo eso. Entonces lo que hace es mandar a llamar a Sofía con sus hijas para conocerlas, porque no puede ser que esta mujer me está desacomodando el imperio, hablando de Cristo, y yo que estoy difundiendo el paganismo con los dioses para que los idolatren, y de golpe una mujer con tres hijas mujeres viene y me hace esto. Entonces cuando ve y llegan las niñas con la madre, ven la hermosura de estas niñas. Dice que se queda congelado. Niñas muy puras, santas, tenían 11, 10 y 8 años. Esas eran las edades de las niñas. Entonces lo que hace Adriano, el emperador, aprovecha la situación y dice, bueno, las voy a adoptar. Piensa en adoptar a las hijas de Sofía para que estén con él en el imperio, sabiendo la belleza que tenían estas niñas. No es nada tonto el emperador. Pero ¿qué pasa? Cuando el emperador empieza a decir, ustedes van a tener que renegar de la fe. Yo la voy a adoptar, pero van a tener que creer en estos dioses. En los dioses que creemos todo el imperio, toda la gente de este imperio. Y ahí Sofía y las hijas dijeron que no, nosotros no te vamos a seguir, no vamos a cambiar nuestra fe por la fe que nos estás proponiendo. Se enoja el emperador Adriano, manda a llamar a los soldados romanos para que las lleven a una señora para que le hablaran de estos dioses, así cambiaran la fe. Esta mujer no logra convencerlas, ni a las hijas, ni tampoco a Sofía, hasta tal punto que Adriano decide, las vamos a torturar, a ver si flaquean, a ver si cambian la fe en Cristo. En el momento que llevan a torturarlas, comienzan con la más grande, fe, así era el nombre, como las virtudes teologales, fe. Ella tenía 11 años y le hicieron de todo. La pregunta sería, ¿qué no le hicieron? Dice la historia, el relato sobre la tortura de las niñas, que 36 soldados la agarraron y empezaron a hacerle distintas torturas para que ella tambaleara, para que ella cambiara su fe en Cristo. 11 años tenía la niña, 11 años, y no hubo forma que le sacaran la fe aprendida, gracias a Dios, a su madre Sofía. Y esa era Sofía, que en griego significa sabiduría. ¿Qué sabiduría habrá tenido esta madre para educar a sus hijas en la fe, que con tan solo 11 años, 36 soldados no pudieron sacarle la fe de su madre, la fe cristiana? Impresionante. Dicen muchas cosas bastante fuertes, por eso no voy a nombrar qué cosa le hicieron a fe, pero hasta tal punto 5 torturas distintas le hicieron. Recuerden, 11 años, una de esas torturas que le hicieron, de las 5, era mandarla a una parrilla al rojo vivo y ponerla arriba para que se quemara. Y así todo no sentía el dolor. Y la gente que estaba mirando ese espectáculo, porque la gente iba a disfrutar esa escena. Imagínense cómo estaba Roma en aquel momento, que iban a ver cómo hacían sufrir
a los cristianos que los torturaban para sacarle la fe, y así todo no rechazaban a Dios. 11 años, vieron que esta niña medio como que desafiaba al emperador, no se burlaba, por supuesto, pero sí que no le dolía, no mostraba signo de queja, sino que iba con alegría. Entonces dice Adriano: si ya no hay vuelta atrás, decapítenla, córtenle la cabeza. Así muere fe. Y ante la vista de todas las personas que estaban ahí, entre ellas estaba Sofía, porque muchos se preguntarán: ¿dónde estaba Sofía? Sofía estaba ahí, mirando, lamentándose, como la Virgen María al pie de la cruz, cuando es clavado, crucificado, difamado, blasfemado Cristo. No quedó nadie, solamente San Juan, algunas mujeres y la Virgen, nos cuentan los evangelios. Y acá lo mismo, Sofía sola, el resto estaba para reírse, para disfrutar la muerte. Sofía, esa era la visión que tenía al frente de sus ojos, siendo torturada su hija mayor. En segundo lugar, le toca Esperanza, Esperanza de 10 años, la segunda hija de Sofía. Exactamente lo mismo, pasa distintas torturas y no renegaba de la fe, la terminan nuevamente como a fe. Esperanza muere decapitada. En tercer lugar, la más chica. Dice que cuando estaban matando a Esperanza, Sofía se acerca, a Caridad, que significa amor. Le dice Sofía: no reniegues, ya murieron tus 2 hermanas, ahora es tu turno. Convencidísima, impresionante la niña, impresionante Caridad. Le dice a la madre: yo sé bien en quién creo y no voy a negar a Dios. No voy a negar a Dios. Y Caridad había visto lo que le habían hecho a sus hermanas. Y uno podía pensar: ahora me toca a mí. O sea, todo lo que sufrió mis hermanas, ahora me toca a mí. Llega mi turno, ¿qué hago? Tengo 2 opciones. Le digo: no creo más en Dios, me arrepentí. Creo en los dioses paganos, así que no me mate. Tenía 8 años. 8 años. Le hacen exactamente lo mismo. Y dice que a diferencia de las demás niñas, comienza a bailar en la hoguera que le habían prendido fuego para que se quemara, estando viva, en carne viva, y no sentía dolor, y se ponía a bailar y contenta ante la vista de todos los que estaban ahí. Entonces imagínense los soldados, imagínense Adriano, el emperador, se estaba burlando en la cara, entre comillas, pero no era burla, era que amaba a Dios y estaba contenta de que se iba al cielo, porque no había renegado de Dios. No había renegado de Dios. Sofía miraba la escena de su última hija y como no fue quemada porque no le dolía, terminan sentenciándola como las 2 anteriores, la decapitan, le cortan la cabeza. Así mueren las hijas de Sofía. Y antes, tradicionalmente, se celebraba esta fecha el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se festejaba Santa Sofía y junto con ellas se festejaba también la muerte, el martirio de las 3 hijas. La fiesta era Santa Sofía y sus 3 hijas. Esa era la fiesta original antiguamente. Ahora ya se ha sacado del calendario del martirologio romano, se sacó esta fiesta, pero la seguimos recordando y ella es un estímulo de nuestra fe para no renegar de Dios, y más en estos tiempos que nos toca vivir a todos. Y le quito unos minutos más. Hoy, por eso traje aquí un cuadro que está en una de las habitaciones de aquí de la casa, y me llamaba la atención lo que decía. Yo se lo voy a leer textual para no cambiar ni tampoco inventar palabras. Este es el cuadro fundacional, es del año 1928. Y ahora a continuación vamos a leer lo que habían puesto en aquel momento. Dice: en el pueblo de Arizona, provincia de San Luis, a los 16 días del mes de diciembre del año 1928, reunidos en la capilla Santa Sofía, las personas que al final suscriben
el señor obispo auxiliar de la diócesis de Cuyo, Monseñor Marco Zapata, procedió a la bendición, siendo padrinos el señor Enrique Santa Marina y su señora esposa, doña Sofía, ofreciéndose una solemne misa celebrada la terminación de esta capilla, erigida bajo la advocación de Santa Sofía y donada por la Sociedad Anónima Estancia y Colonias de Arizona, a fin de que los moradores de esta zona encuentren en este templo la fortaleza y el consuelo de la religión cristiana en todas las circunstancias de la vida. De este párrafo que nos remite al año 1928, yo me quedo con los últimos 2 renglones, para no hacerlo tan largo, con los últimos 2 renglones. A mí lo que me impactó cuando leí esto, imagínense, yo vengo de Justo Arac, nada que ver con Arizona, yo conozco la vida y la historia de mi pueblo, pero de estos pueblos del sur fui conociéndola a medida que fui visitando y leyendo un poco de la historia. Pero hay una frase que me llama la atención y es la siguiente. Dice, a fin de que los moradores de esta zona, es decir, aquí, del sur, especialmente de Arizona, encuentren en este templo, es decir, acá, en este templo, no otro, sino acá, encuentren en este templo la fortaleza y el consuelo, la fortaleza y el consuelo de la religión cristiana en todas las circunstancias de la vida. Es decir, la fortaleza y el consuelo en las circunstancias de nuestras vidas. Ahora estamos en una época muy difícil. Estamos en plena pandemia. ¿Quién iba a pensar el año pasado que íbamos a estar viviendo esta situación? Nadie. A lo mejor los chinos, pero nosotros no. Ni idea teníamos. Y si decíamos, está en Europa, hay que cruzar el charco, todavía falta mucho que llegue. De golpe, marzo llegó. Nos cambió la vida totalmente. Y le estamos pidiendo a Sofía la fortaleza porque solo no podemos. Y además de la fortaleza, el consuelo. El consuelo. Porque se vienen épocas difíciles. Ya hemos comenzado. En algún momento llegará. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. ¿Y de qué manera va a ser? Tampoco sabemos. De que va a llegar, va a llegar. Nadie se salva. Ya llegó a San Luis, que parecía que no iba a pasar nunca. Llegó a los pueblos del norte. Llegó a Villa Mercedes. Y es cuestión de días para que, ojalá no sea, pero si llega, que estemos preparados especialmente en nuestro corazón. Porque estamos pidiendo a Sofía fortaleza. Le estamos pidiendo a Sofía consuelo. Y dice al finalizar el texto que leí, en todas las circunstancias de la vida, en todas, no algunas, en todas. Y en este momento estamos en esa circunstancia, en una de ellas, que es muy difícil, pleno pandemia. Por eso los llamo y los exhorto a que volvamos el espíritu fundacional del pueblo. ¿Y cuál fue el espíritu de aquella época de don Enrique? De las estancias que donaron el suelo y después con la edificación del templo, y que en honor a la esposa de don Enrique, la señora Sofía, es colocado el nombre a esta capilla. Ellos tenían fe. Esa es la diferencia que hay con el pleno siglo XXI. Había fe. Y si había fe, por algo se mantenían unidos. San Agustín decía, hoy más que nunca tenemos que estar unidos en lo esencial. En lo esencial, unidad, decía San Agustín. En lo que no es esencial, libertad. Y en todo, caridad. Y en todo, amor. Pero en el amor, en el sentido bien entendido de la palabra, la caridad, el entregarse por el otro, desgastarse por los demás, buscando siempre el bien común. Cada uno donde le toque desempeñarse, ya sea en la parte municipal, en la educación, nosotros como sacerdotes, a los padres de familia en la educación de los hijos. Ese es el espíritu del año 1928, cuando se fundaba la iglesia y se bendecía. Un espíritu de fe, de amor. Ese es el espíritu de la fundación.
y pidámosle que interceda a Santa Sofía, a Dios y a la Virgen, para que seamos escuchados, para que seamos ayudados, para que seamos acompañados en cada momento de nuestras vidas y de ese modo conservar nuestra alma limpia, que al fin y al cabo el coronavirus es una enfermedad física, en cambio la enfermedad del alma es el virus del pecado. Ese es el virus que tenemos que tener miedo, no al coronavirus. En algún momento vamos a morir, hoy, mañana, pasado, qué sé yo, en algún momento vamos a morir. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque al lado nuestro hay gente que muere. Es decir, que la muerte va a llegar en algún momento. Y la pregunta sería, ¿cómo me estoy preparando para ese momento? ¿Le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a Dios? ¿Le tengo miedo a Dios? Vimos recién cuando le relaté la muerte de las hijas de Sofía, iban contentas al martirio. Fueron quemadas, torturadas, golpeadas, insultadas. Y así todos se reían porque vamos al cielo. Eso es fe. Y ese es el espíritu de fe de la fundación de esta capilla. Se remite al siglo II de la historia. Como relata la leyenda dorada, en donde está escrita la historia de Sofía mártir con sus hijas, ella al ver de una manera tan fuerte, ver morir a sus hijas, le tocó su turno. Días después muere Sofía, también mártir. Imagínense, ella ya había muerto antes, en vida, porque vio morir a sus 3 hijas, las cuales las llevó 9 meses en su vientre. Debe ser muy feo para una madre, para una mujer, ver morir sus 3 hijas, niñas, de esa manera. Y ya Sofía decía, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco porque amo la iglesia, amo la fe, amo a Dios y por eso no reniego de lo que creo. Y voy contenta al martirio, a derramar la sangre por Cristo y su iglesia, porque tengo fe. Y la fe hoy en día es la que hay que pedir constantemente. Todos somos débiles. Por último, que Sofía sea nuestra gran intercesora aquí en Arizona para que años tras años renovemos el espíritu fundacional de pedir a Dios la fortaleza y el consuelo para nosotros, para nuestra familia y para todo el pueblo. Ave María Purísima.